Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este lunes 13 de mayo del año 2019 y vamos saludando entonces a Gabriel Mazarovich. Buen día. Muy buenos días, Emiliano, y a la audiencia. Pablo Carrasco, ¿cómo te va? Buenos días, muy bien. Manuel Laguarda, buen día. Muy buen día para ti y para todos. Y por último, Felipe Schipani. Buenos días, Emiliano, buenos días a la audiencia. Vamos al primero de nuestros temas. Casi que guiados este tema, ineludible ha sido el de conversación en las últimas 24, 48 horas, sumado a todo lo que se había hablado antes, ¿no? 4 personas resultaron detenidas ayer durante el operativo policial especial que se montó en ocasión del partido clásico Nacional Peñarol, el primero que se jugaba en el estadio de Peñarol, en el campeón del siglo. 3 hinchas de Nacional fueron arrestados por provocar daños en los ómnibus que transportaban hacia el estadio a la parcialidad tricolor, en ese esquema que se armó, que iba desde la terminal vieja de pasajeros en el aeropuerto de Carrasco hasta el campeón del siglo. El cuarto fue un hincha de Peñarol que, según las autoridades, incurrió en desacato en la entrada a la cancha. Por otro lado, se constataron destrozos en los baños de la tribuna Gastón Guelfi, donde se ubicaron los 2.000 parciales de Nacional que fueron los que pudieron comprar entradas. Al finalizar el partido, el director de la Guardia Republicana, Alfredo Clavijo, calificó el operativo como un éxito y culminó la actividad con una arenga que dirigió a los policías que habían intervenido en las tareas. Los felicito, hemos dejado en alto a la institución, que podemos controlar un operativo de esta característica. Así que, ¡viva la Policía Nacional! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Republicana! ¡Viva! Unos 700 agentes se desplegaron en la zona metropolitana, 1.200 en realidad en todo el país, ya que se trabajó en torno al estadio y también en controles de ruta y terminales de ómnibus donde se reúnen los hinchas de las parcialidades, según aclaraba un comunicado del Ministerio del Interior. ¿Qué les dejó a ustedes esta experiencia? Bueno, voy a comenzar yo, que propuse el tema la semana pasada. Es cierto, y lo tratamos ahora. Exactamente. Bueno, creo que el operativo fue un éxito. Yo propuse el tema porque me parecía que después de 90 años que no se hacían clásicos fuera del centenario, la realización de este clásico con hinchada visitante era una suerte de test y de prueba de la capacidad de hacerlo sin que se dieran hechos de violencia importantes, dados los antecedentes que existen de violencia en el fútbol. Y efectivamente esta prueba fue exitosa. No hubo incidentes de importancia, lo que tú mencionaste al principio, más el destrozo de los baños, cuando había, digamos, una expectativa, un temor de que sucedieran cosas muy fuertes. De manera que esto es un éxito para la policía, para el Ministerio del Interior, para las hinchadas, para la seguridad de la AUF y para la gente en general, que logró que se diera el clásico de esta manera, como dijimos antes. Y te faltó mencionar a Peñarol, porque Peñarol fue quien tomó el riesgo, ¿no? Exactamente. En definitiva. Exactamente. Peñarol, por supuesto. Y sobre todo si lo comparamos en el espejo de otras sociedades argentinas, sin ir más lejos, no autoriza hinchada visitante, e incluso pese a esto, ustedes se acuerdan, el último clásico Boca River terminó con incidentes de ataque a los ómnibus que iban al estadio y terminó haciéndose en Madrid. De manera que si lo comparamos con el espejo de Argentina, esto es todo un éxito. Lo cual me permite unas reflexiones que van más allá del episodio en sí, que son las siguientes. Bueno, ante hechos de posible violencia, lo que cabe justamente es ajustar los operativos de prevención, prevenir la violencia y el delito, más que reprimir cuando haya que hacerlo, por supuesto, pero la prevención, por supuesto, antes que otra cosa. Y luego que, por supuesto, los problemas de fondo siguen presentes. La violencia en el fútbol, las barras bravas, requieren medidas de fondo mucho más profundas. Y parecería que el problema de fondo todavía no está resuelto. Por supuesto. ¿no? Si no, no habría que montar este operativo. El problema de fondo está resuelto, pero esto no niega que ante este hecho concreto las cosas se hicieron bien. No se puede esperar a que se arreglen los problemas de fondo para resolver los problemas inmediatos. Lo mismo con el delito. El delito tiene causas muy profundas, pero hay que prevenir y reprimir el delito en las situaciones concretas. Ajá. De manera que otro tema, el tema de la violencia en el fútbol, la violencia en la sociedad. Por eso me parece injusto el tuit de Talvi. Sí, él puso ayer la imagen de los hinchas de Nacional siendo evacuados del campeón del siglo en ómnibus que los trasladarán hasta el viejo aeropuerto para luego liberarlos para regresar a sus casas. Habla fuerte y claro. 2 puntos. Nos hemos convertido en una sociedad incapaz de convivir en armonía. Ahí está, pero el uso de entrecomillados en las palabras de evacuados y liberados
transmite una desvalorización del operativo y de lo que se hizo. Eso me parece injusto. Y efectivamente le contestan a Talvi una cantidad de personas, entre ellos el periodista Tete, que le dice, bueno, vos no ves el vaso medio lleno, te quedás con el vaso medio vacío. Y realmente me decepciona de Talvi, una persona a la que considero seria, que utilice este tema, me parece, para llevar agua a su molino político. Sí, está bien. Es una forma de verlo. Esa postura de Talvi. La otra es que pone el acento en lo que también mucha gente piensa. Qué exageración, ¿no? ¿Qué operativo exagerado hubo que montar? Pero hubo que hacerlo, efectivamente. Este operativo fue exitoso y había que hacerlo así. A ver, vamos a... una pregunta antes de seguir. ¿Cuántos son hinchas de Peñarol acá? Yo soy hincha de Peñarol. Unanimidad. La flauta. Somos unanimidad. Mayoría, vos que te preocupás Y además, tanto por los equilibrios. no se tuvo en cuenta los Es equilibrios. transversal a las edades, las clases sociales y las definiciones ideológicas. Unanimidad. Sí, Bueno, mira, en este momento perdemos buena parte de nuestra audiencia que apaga, cambia. Felipe, tú además de ser uno de los 4 de Peñarol acá, fuiste al estadio. Sí, por supuesto. Fuiste al campeón del siglo. Entonces, Yo lo que digo es lo siguiente, un poco en relación a lo que decía Manuel sobre el tuit de Talvi. Yo creo que el tuit de Talvi no supone un desmerecimiento a lo que fue el operativo, que fue un operativo exitoso en virtud de los resultados. Eso es un dato objetivo. O sea, todos los desmanes que se generaron fueron desmanes controlados y menores. Lo que nos plantea Talvi, yo creo que es una reflexión profunda sobre lo mal que estamos como sociedad, cómo en estos últimos tiempos, ya desde hace décadas, hemos venido involucionando en la convivencia como sociedad, cómo nos hemos vuelto una sociedad más violenta, una sociedad más intolerante. No es un tema inherente al fútbol, el fútbol refleja lo que pasa en la vida común de la gente. Yo todavía conocí aquel estadio Centenario en donde la hinchada de Peñarol y Nacional estaban en la Amsterdam y lo dividía un mínimo cordón o una mínima valla y las dos hinchadas convivían en la misma tribuna y todo el estadio estaba mezclado entre hinchas de Peñarol y Nacional. Después tuvimos que separar, ¿no? La de Peñarol se fue a la Amsterdam, la de Nacional se fue a la Colombes y la tribuna América y la tribuna Olímpica, bueno, ahí estaban mezclados de todos los colores. Después tuvimos que hacer el estadio en dos, ¿no? Entonces pusimos el pulmón en la Olímpica y de un lado del estadio estaban los de Peñarol y después del otro lado del estadio estaban los de Nacional. Ahora estamos prácticamente guetizando a la hinchada Nacional. Yo, francamente, me llamó profundamente la atención ayer cuando entré al campeón del siglo, porque no había olor a clásico, no había aroma, no había la fiesta a la que todos los uruguayos estamos acostumbrados cuando vamos al estadio a ver un clásico. Parecía Peñarol contra cualquier otro cuadro, contra Fénix, contra Defensor, contra Cerro, porque habían 2.000 parciales de Nacional, absolutamente circunscriptos al centro de la tribuna, después toda la tribuna despejada. Era simbólica la presencia de Nacional. Era meramente simbólica. No había el fervor de un partido clásico. Eso a mí me llamó la atención. Y lo que dice Talvi es que reflexionemos sobre por qué hemos involucionado como sociedad, por qué tenemos que llegar a estos extremos. Porque el siguiente paso en esta escalada de ir separando a los parciales es llegar a lo que pasa en Argentina, en donde se juegan con los parciales del equipo locatario, ¿no? Pero me parece que es propicia la reflexión para ver qué nos está pasando como sociedad, por qué no podemos convivir pacíficamente y por qué particularmente no podemos solucionar estos temas vinculados al fútbol. Otros países lo han podido hacer, uno ve los partidos de la Premier League, los partidos de la Liga Española y ni siquiera hay vallas y todos conviven y me parece que se puede saludablemente desarrollar el espectáculo. Claro, la respuesta que te dan cuando planteas esas objeciones es: estamos iniciando un proceso. Esto de ayer no tenía antecedentes, había que tomar una cantidad de recaudos. Afortunadamente el resultado fue positivo. Yo creo que la de Talvi no es una crítica al gobierno, ni es una crítica al operativo policial, es una reflexión para que todos los uruguayos nos hagamos en torno a por qué nos hemos convertido cada día en una sociedad más violenta y más intolerante. Yo hace tiempo que no iba a un clásico, y yo ayer veía, yo estaba en la tribuna Henderson, digamos, y yo ayer veía los propios parciales de Peñarol, de la forma en que se dirigían y se exaltaban, y gente que uno piensa
quizás que no va a incurrir en un acto de violencia, pero yo quiero ver si tienen un hincha de Nacional al lado. Vivimos... O sea, entre la hinchada que fue, decías, pese a todo, del lado de la parcialidad de Peñarol veías pasaditos de rosca. Veía gente demasiado acelerada. Bueno, a ver, Gabriel. Bien, yo primero, acá hay una cosa, había un hecho objetivo que había que resolver con un operativo policial, y el operativo policial para este hecho objetivo fue un éxito, y yo conozco porque quiero volver sobre esto al final con la arenga de Clavijo. Es así, uno se hace algunas preguntas, ¿no? Yo para tirar algunos temitas para pensar. Primero, ¿justifica que para que vayan 2.000 hinchas movamos todo esto? Porque ese es el otro problema, porque no hay que mirarlo solo en tema referencial de fútbol, mirarlo en tema de sociedad. ¿Justifica que para que haya 2.000 hinchas de Nacional? Yo no estoy criticando a la policía ni al Ministerio del Interior, que hizo lo que tenía que hacer. Lo que digo es, ¿justifica esto que eso sea así? Porque es un problema, la verdad. ¿Justifica toda esta parafernalia eso? Parafernalia. Dos, para plantear. Hay gente muy enferma, ¿no? Porque le hacen todos los controles, hasta reconocimiento facial, y rompe el ómnibus después. Exacto. O sea, hay gente muy enferma, ¿no? Realmente, que demuestra que está enferma. O sea, te sacaron fotos, te tomaron la cédula y vos vas y sos vivo y rompes el ómnibus. Es una cosa, pero realmente delirante, ¿no? Tercer elemento que muestra estas cosas. Tercer elemento. Yo lo he comentado con un compañero ayer, esto de la guetización, porque sentí lo mismo que dijo aquel. Y él me dijo una cosa que me sonó horrible, ¿no? Me dice, los hinchas de los otros cuadros, cuando vamos al campeón del siglo al Parque Central, siempre estamos así. Ah, bueno, esa es otra Entonces, historia, ¿no? Ustedes ahora se quejan porque son lo que son, pero cuando vamos al Parque Central, los hinchas de Danubio, de Defensor, de Coso, siempre nos ponen en un lugar, nos rodea la policía, nos saca, y al campeón del siglo igual. Siempre nos sentimos igual. Está bueno que ahora sientan ustedes cómo nos sentimos nosotros. Esa cosa que esa es una lectura muy interesante. A mí no me había pasado, porque claro, yo razoné en esa historia, porque a la de Peñarol nunca, ¿no? Va siempre es mayoría, la cuadra que vaya, y Nacional también. Y sin embargo hay un sentimiento de esto, de la violencia complicada. Dos cosas finales. Primero, con el tema de la Premier League y de la Champions League y de todo. Acá hay un problema, ¿no? El fútbol en Europa es un fútbol de clase alta. O sea, los sectores populares no pueden pagar las entradas que sale el Barcelona, ni el Manchester City, ni nada. Lo miran en los pubs donde se arman unos líos descomunales, ¿no? Y matan a gente con navaja y todo, pero no están en el estadio, no van. Es una elitización del fútbol en una cosa muy grande. Entonces tenemos un problema con eso si lo tomamos como modelo. No pasa en nuestros países eso. Y por último, yo conozco a Clavijo, lo considero un oficial muy responsable, lo he escuchado en debates, me parece que tiene una cabeza muy interesante. Por ejemplo, él estuvo en la colocación de una marca a la memoria en la Puerta de la Republicana y dijo que quería estar escuchando con un respeto bárbaro. De la Guardia Republicana. Sí, ahora me cuesta sentir gritar viva la Republicana, sinceramente. Yo no gritaría jamás en mi vida viva la Republicana, nunca. Por las dudas, ¿no? Nunca. Complementando algo de lo que decía recién Gabriel, llega este mensaje de la audiencia. Eduardo dice: en Europa no se puede caminar por la calle los días de los partidos. Claro, se matan en las calles. El problema no es en el estadio, en las calles se matan. Dice, en esas ocasiones hay una guerra entre hinchadas y policía. Terrible, cada vez peor. Lo he vivido en Madrid, Londres, Barcelona, hace apenas 15 días por última vez. Y ni hablar París. Así que por favor, menos inocencia, dice. Y lo otro que agrega es, los visitantes en cualquier estadio europeo no existen. Se les otorga un espacio testimonial apenas. Sí, bueno, primero, digamos, yo creo que el operativo técnicamente fue un éxito, pero fue una solución solvente a un problema que me parece que no deberíamos haber tenido. Es decir, ¿entendés? Yo puedo apreciar la tecnología y todo lo demás, pero yo no me parece de que nos adelantamos 30 años en nuestra evolución cultural desde esta edad de piedra en la que estamos a la que podría haber sido en otra época. A mí, ¿Cómo es eso? Claro, digamos, estamos mucho más atrás que para una convivencia de hinchadas en todos los niveles de la vida. Fíjate, nos matamos por cosas mínimas. No es que lo que quedó para atrás fue el fútbol,
Digo, no, es decir, me parece que no combina con el resto de las cosas. Pero yo lo que voy es, a mí la imagen esa de llegar la hinchada nacional llegando con esa custodia me hizo acordar muchísimo, no sé si ustedes se acuerdan, si se acuerdan porque son viejos, que era aquel noticiero. Salud, Felipe. Aquel noticiero de Lelutier, uno de sus primeros discos, te decía ta 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 ta. Y entonces decía, ¿qué sucedió en la semana? ¿Se acuerdan de ese? Totalmente. Lo imitó perfecto, canta bien y todo. Entonces, yo me acuerdo, bueno, eran todas noticias absurdas, ¿no? Y en una última decía, era un desfile militar, decía, la ciudadanía toda festejó en un día de sol radiante un nuevo aniversario de la conquista del desierto, con aquella parsimonia que hablaban, ¿no? Dice, cierra el desfile un grupo de descendientes de aquellos indios bravíos que poblaban las tierras patagónicas cuando el advenimiento de la civilización y el progreso. Lo escolta un batallón de policía montada, 4 carros de asalto y gendarmes con perros y pistolas lanzagases. Ese era el sketch de aquel noticiero, y a mí me parece que se parece muchísimo a esto, ¿no? Llega la hinchada nacional como si fueran los charrúas que llevaron a París, ¿no? En jaula por la duda, que lo mordieran. Entonces, yo lo que me parece de que el éxito, que ya lo digo, técnicamente está perfecto, lo reconozco, pero si esto impone, esta es la manera de que vamos a ir al fútbol, tener que disponer de toda la tarde del domingo para esto. 8 horas, ¿no? 8 horas dedicó mucha gente. Parece que Felipe lo sacó más barato. 6 horas. Pero hubo gente, los de Nacional ni que hablar, que tenían que llegar tempranísimo ahí para tomar el ómnibus especial. Y los de Peñarol, el grueso de la hinchada de Peñarol, que salió en muchos casos cerca de las 7 de la tarde del estadio, ¿no? Entonces a mí me pareció que esto se tiene que... Estamos en épocas que en la primera etapa de esto no es operativo, sino jugar sin hinchada visitante. Vamos a tener la revancha, jugaremos solo de Peñarol, el campeón del siglo, y jugarán solo de Nacional. Y me parece mucho más adecuado a la problemática que tenemos, porque esto es un operativo de la NASA, ¿no? Es decir, esto es un partido de fútbol, y entonces yo no le veo el valor. Ahora vendrá el otro, el de jugar en el Parque Central, en el Gran Parque Central, que tiene desafíos aparte, ¿no? Desafíos aparte, porque es un estadio muy mal ubicado, ¿no? Es un ensayo para ir tanteando soluciones mejores que verlo así también. Dice Alejandro, uno de nuestros oyentes, que empieza con esta frase, seguramente no lo van a leer, no sé por qué no lo vamos a leer, pero dice, yo soy uno más que quiere que vuelvan los clásicos al Estadio Centenario. Es que esa podría ser una solución, ¿no? No complicarse con los partidos estos y yo vivo en las canchas de... Yo vivo a 2 cuadras del estadio, así que apoyo esa posición. Esa es una pregunta, ¿no, Manuel? ¿Por qué se la está complicando? ¿Por qué pretender clásicos en el Estadio de Peñarol, en el Estadio Nacional? Y hay que probar todas las alternativas, no cerrarse a ninguna de las alternativas posibles, y esta del día de ayer fue una buena señal para seguir probando y ensayando soluciones mejores en este tema. Pese a los costos. Exacto. Que son enormes. Es un ensayo. Hay que ir probando y buscando. Varios preguntan por eso, ¿cuánto costó este operativo, no? Y por ejemplo, costó de que una tribuna de 8.000 plazas estuviera ocupada por 2.000. Así que costó 6.000 entradas, que debe ser un montón de plata. Eso es parte del costo, ¿no? Además de todo esto, de todo el desarrollo. Ahora, yo insisto en ese pequeño detalle. Compartimos, más allá, creo, Manuel y Felipe han hecho el énfasis en el éxito del operativo y en el estar y el derecho, y nadie discute el derecho de los cuadros de jugar en su cancha. Eso es un derecho. El problema es la violencia y no ese derecho. ¿Estamos de acuerdo? Lo que digo, yo vuelvo a insistir, porque a mí la conversación con este amigo ayer me abrió la cabeza hacia otro lado, ¿no? Porque está pasando eso, cuando juegan otros... Hay muchas veces, es muy difícil ver al campeón del siglo lleno, porque siempre se tiene que reservar una tribuna que nunca se llena para el otro cuadro, ¿no? Y que se evita. Pero esa sensación de que ahora lo vemos así, pero de tener que ir, porque había operativos parecidos para el Trócoli, por ejemplo, cuando los cuadros Nacional o Peñarol van al Trócoli, también salen custodiados por la policía hacia Antín Carlos Rossi y otros lados más. Pero esa sensación que nos dio sorpresa de lo de Nacional ayer,
nos dicen que ellos la viven cotidianamente cuando van a jugar contra Peñarol o Nacional en el Parque Central. Es más, me dijo que en el Parque Central le dicen que un gallinero que los tienen, no sé. Pero que en el campeón del siglo no es mucho mejor. Y el otro detalle increíble de la cabeza de la gente que estuvo en esta, yo insisto, amén de apoyar esta recuerdo de Lelutier que hacía Pablo, es que es increíble que gente, es como estar filmado con el coso y romper el vidrio mirando la cámara para saludar, ¿no? Que vos rompas el ómnibus después de que quedaste registrado. O sea, ¿qué resultado podía tener eso que hiciste? No, es una cosa... Son 3.000 personas en 2000 también. Sí, son dos. No, por suerte no fueron. Y terminar, por las dudas que me haya pasado... no cuestiono el operativo en ningún sentido. Creo que para el desafío que tenían planteado lo hicieron bien. El problema era si era necesario y se justifica el desafío. Pablo dice, pregunten por qué todos los uruguayos tenemos que pagar los costos y las incomodidades de una actividad privada entre privados como es el fútbol. Sí, falta pasar en limpio el tema de los costos, ¿no? Más temprano, cuando hablábamos con el comisario general retirado Horacio Saug, de la Comisión de Seguridad de Peñarol, él decía, a propósito del despliegue policial, que una parte correspondía a funcionarios que tenían que desarrollar sus tareas ese día. De todos modos, anoto yo, se distrajeron de otras custodias, sí, ¿no? De otras vigilancias. Obviamente. La otra parte, digamos, los policías extra fueron pagados por el organizador, por el Club Atlético Peñarol. De todos modos, hay más costos, ¿no? Los costos son gigantes. Gigantescos. Acá. Sí. Ya han convertido ser locatario en una tragedia, que antes era lo contrario. Ese es el problema. Ese es. Sí. Para empezar, hablemos de todos los costos de circulación, las dificultades para la circulación que hubo ayer en toda esa zona de Montevideo, ¿no? Una zona enorme de Montevideo, totalmente paralizada, bloqueada a los efectos de un partido de fútbol, ¿no? Es una exageración. Hoy más temprano, cuando hablábamos con el comisario Saug, él decía que obviamente otro de los factores que tuvo de por medio fue la ubicación del estadio de Peñarol y las complejidades que eso implica para la circulación vial, ¿no? Queda claro que todavía falta mucho en el campeón del siglo en esa materia, ¿no? Eso es algo que todavía no está terminado. Él aseguraba que se continúa invirtiendo, que hay proyectos para que esa parte, la circulación de los vehículos, etcétera, mejore en el futuro. Sí, pero mirado en términos de seguridad, yo creo que la evacuación es mucho más segura que la evacuación del Estadio Centenario, porque... A ver, los de Nacional en este caso fueron trasladados en ómnibus, pero pongamos la situación de que los de Nacional hubieran ido por sus propios medios. Evacuaban por la 102 hacia el aeropuerto y los de Peñarol evacuaban hacia el camino Maldonado. Entonces ahí no se encontraban. En cambio, el estadio tiene esa complicación que por más que vos separes la Amsterdam de la Colombia, siempre se van a encontrar en la vuelta. Desde ese punto de vista, en esos términos, el estadio de Peñarol es un estadio seguro porque tiene evacuaciones bien distantes una de otra. Pero yo coincido con el mensaje de Gabriel que me dejó pensando, ¿vale la pena todo este operativo? ¿Vale para las arcas de los clubes toda esta erogación económica para que hayan 2.000 hinchas de Nacional que, reitero, no se sintieron? Es como si no hubiera habido. No creo que le haya cambiado nada al equipo en cuanto a la arenga o al estímulo. Yo creo que hay que pensarlo realmente, ¿no? Sí, también se puede trabajar en esa dirección. Creo que hubo mucho de mensaje que se quiso pasar, ¿no? Me parece que el tema no fue solamente los 2.000 hinchas de Nacional que entraron. Valor simbólico. Había mucho simbolismo por el lado de que el equipo de Nacional fuera al campeón del siglo, ¿no? Que los dirigentes, que el apoyo técnico fueran al campeón del siglo, que los recibiera el presidente de Peñarol, Jorge Barrera, como los recibió, saludándolos uno a uno, abrazando, diciéndoles bienvenidos a casa. Eso también tengo la impresión de que tiene que tener algún impacto en la sociedad, que tiene que tener alguna incidencia en los hinchas más enfermos, ¿no? En los hinchas más violentos, ¿no? Esa cantidad de gestos que se pudieron ver en la televisión, etcétera, supongo que alguna utilidad tiene, supongo que justifican esto del costo del que veníamos hablando, ¿no? Yo creo que tiene un valor simbólico fuerte en el contexto de la antecedente de violencia en el fútbol. Me
Me parece que en ese sentido esto fue un éxito y el mensaje fue efectivamente el que tú decís. Queda abierto el tema, volveremos sobre él. Ahora vamos a otro punto del orden del día. Imposible abarcar la cantidad de mensajes que ha llegado sobre este tema. Vamos a recopilarlos, vamos a publicarlos en La Audiencia Opina, en nuestro sitio web. Pero elijo este que tiene algo de color, pero también sustancia, ¿no? Silvia dice, se olvidan de los costos por el lado de las 8 horas que tuvieron que pasar muchos hinchas impedidos de comer las milanesas y empanadas que les había cocinado la madre en su día. Claro, porque también se tomó esa medida, ¿no? A los hinchas de Peñarol, por ejemplo, no se los dejaba entrar con comida. Y se amontonaron los restos, todo lo que hubo que abandonar ahí en las puertas del estadio. Fue una medida, esa sí que se pasó de la línea por completo, da la impresión, ¿no? Da la impresión que sí. Incluso los propios directivos de Peñarol decían, no sabemos de dónde salió esto, se nos fue la mano. De todas formas, te digo, mal los que hicieron cocinar a su madre en el día de la madre. Pero, ¿Cómo se llama la oyente? La oyente, Silvia. Silvia, muy mal, por lo menos en el Día de la Madre. Yo siempre tratamos de ayudar y todo, pero por lo menos en el Día de la Madre, en nuestro caso con mi hermano, le hicimos los ravioles, lavamos la cocina y todo para que estuviera... Eso porque estaban en tu casa. Sí, está bien, pero digo, donde sea, eso de hacer encima hacer cocinar a la mamá el Día de la Madre, la verdad... Y además la abandonaban. Sí. Fue terrible, eso sí es un acto terrible que haya coincidido encima con el Día de la Madre, la verdad.